La tierra prometida era ahora el hogar del pueblo de Israel, colinas verdes, ríos caudalosos, tierra fértil, todo tal como Dios lo había prometido, pero la belleza del paisaje no ocultaba los desafíos. Pueblos antiguos, con sus fortalezas, de piedra e ídolos de bronce, aún ocupaban partes de la tierra. La promesa era real, pero no mágica. Cada conquista requería esfuerzo, fe y obediencia. Durante los primeros años, el pueblo se unió. Las tribus se ayudaban mutuamente, se erigían altares en agradecimiento. Cada grupo se expandía por la tierra, plantando, construyendo y defendiéndose. Los ancianos contaban a las nuevas generaciones cómo Dios había dividido el mar, cómo había secado el Jordán, como había alimentado a sus padres con maná en el desierto. Pero el tiempo pasó, las viejas historias se escuchaban con menos fervor. El pueblo se acostumbró a la tierra, muchos abandonaron los mandamientos. Los dioses de los pueblos vecinos parecían inofensivos, a veces incluso atractivos. Empezaron los matrimonios mixtos, se introdujeron ídolos en las tiendas, el corazón se desvió, lenta pero firmemente. Entonces la cosecha fracasó, los enemigos avanzaron. Pueblos como los cananeos, moabitas y filisteos invadieron tierras, saquearon cosechas y esclavizaron familias. Cuando el pueblo se apartó de Dios, perdió protección, y solo cuando el dolor fue intenso, el clamor se alzó, y Dios, en su misericordia, escuchó, y entonces suscitó jueces, hombres y mujeres sencillos, pero llenos de valentía y fe. No, eran reyes, eran liberadores, guiaron al pueblo con justicia y fortaleza espiritual. Otoniel fue el primero, con él, el pueblo triunfó. Luego vino Eud, quien liberó a Israel con astucia y valentía. Samgar usó solo una aguijada de buey para derrotar a cientos de enemigos, pero una de las más notables fue Débora, profetisa, llena del Espíritu, guió a Israel con firmeza. Cuando todos temieron, escuchó la voz de Dios y llamó a Barak a la batalla. Juntos, se enfrentaron a Sísara, comandante de un ejército opresor, y quien lo derrotó fue Jael, una mujer que actuó con una valentía inesperada. El pueblo comprendió. Dios podía usar a quien quisiera. El poder no residía en la fuerza, sino en la obediencia. Tras cada liberación, el pueblo se regocijaba, cantaban, celebraban, pero el ciclo volvía a comenzar. Olvidaron, pecaron, sufrieron, clamaron, y Dios los liberó de nuevo. Fue una lucha no solo contra enemigos externos, sino contra la debilidad de sus propios corazones. Más adelante, apareció Gedeón, un hombre humilde y oculto, apenas se consideraba un líder, pero Dios lo llamó para liberar a Israel de los madianitas, quienes lo robaban todo. Gedeón dudó, pidió señales, y Dios respondió con paciencia. Con solo 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército mucho mayor, demostrando que la victoria no venía de la espada, sino de la mano del Señor. Cada juez que se ponía de pie era un recordatorio. Dios no abandonaba a su pueblo, incluso cuando lo olvidaron, Él permaneció fiel. La promesa seguía vigente, la tierra ahora era suya, pero sus corazones aún necesitaban ser moldeados. El pueblo de Israel necesitaba, más que solo libertad externa, necesitaba una transformación interna. Necesitaba recordar que la fidelidad no se forja en días de guerra, sino en la vida cotidiana, en decisiones silenciosas, en altares olvidados, en palabras dichas en casa. Aún con tantos fracasos, había esperanza, la promesa de un Salvador. Aún latía, alguien vendría, un día, y ese alguien no solo liberaría al pueblo de sus enemigos, sino que también sanaría sus corazones.